Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. El día de hoy me gustaría compartir un análisis sobre la coyuntura económica de 2024, los orígenes de la crisis y en función de ello, por supuesto, algunas soluciones o elementos que pueden tomarse en cuenta. El origen de la situación inicia en febrero del año 2023, cuando se crea el mercado paralelo de divisas, y esto genera un divorcio natural entre las estadísticas oficiales y las estadísticas reales. Evidencia de ello, por ejemplo, tenemos el crecimiento oficial del Producto Interno Bruto de Bolivia, que fue de 3,1%, pero el real fue de 1%. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que ya ha empezado a hacerse notar y empezó a ser importante del 2%. Ahora, si a esa inflación dolarizamos en función del mercado paralelo de divisas que ha iniciado en el año 2023, específicamente en febrero, nos damos cuenta de que ese 2,1 realmente es 9,2% de inflación. Otro detalle que es tremendamente importante es entender el concepto de la tasa de subempleo. La tasa de subempleo tiene por particularidad en ese análisis poder estructurar una visualización de cómo es que está el mercado reaccionando hoy por hoy en términos laborales. En ese sentido, estamos diciendo, de acuerdo a la última estadística, que si 200 personas están buscando trabajo, 7 no encuentran, lo cual obviamente hace pensar de que la estadística está un poco sesgada. Más interesante está el dato que tiene CAINCO para el año 2023, que habla de que el 90% de la economía está vinculada de una u otra manera a aspectos informales, por lo cual 9 de cada 10 bolivianos tienen de alguna u otra manera ingresos de tipo informal. La balanza comercial, que es el origen principal de la deficiencia de divisas, vemos que solamente para compensar las importaciones del mes de diciembre se necesitaron 300 millones de dólares, pero el déficit promedio ronda más o menos los 200 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros comparamos esos 200 millones versus la reserva que se tiene al inicio de gestión, estamos frente a una situación realmente complicada, ¿no? Estamos prácticamente hablando de una situación del orden de unos 8 o 9 meses como mucho de sostenimiento de la economía. Pero el verdadero problema no inicia en febrero del 23, sino inicia con el balance fiscal desde el año 2014. Desde el año 2014, de forma sistemática y sostenida, hemos venido trabajando con déficit fiscal de el orden promedio de 7 puntos del PIB. Imagínense esa lógica si ustedes reciben un salario de 100 bolivianos, gastar 107 todos los meses. Esos 7 de dónde van a salir inicialmente aparecen de sus ahorros, pero cuando sus ahorros se acaban, empiezan a pedir prestado. Y esa es la etapa en la que ha entrado Bolivia. Uno de los elementos principales de este evento es justamente lo que es la subvención a los carburantes, que asciende a 1.950 millones de dólares americanos. Es decir, esto equivale a 10,7 meses de subvención. Esto es importante mencionarlo porque prácticamente se ha hablado mucho, se ha versado mucho sobre el tema de la subvención de los carburantes, más aún cuando se afirmó desde las propias instancias oficiales de que el gas en Bolivia se acabó. Y sobre eso me gustaría conversar en la siguiente lámina. Aquí lo que tenemos es una estructura y una estimación de las reservas. Como se puede ver en una cronología, allá por el año 1999, el mes de julio, se inicia la exportación de gas al Brasil. En 2005 se retoma la exportación de gas a la Argentina. La nueva ley de hidrocarburos que aparece el año 2006. El año 2009 que hay un recálculo en las reservas de gas natural. Como pueden ver es una reducción bastante drástica. Luego vienen las primeras irrupciones de agua, es decir, la imposibilidad de seguir produciendo al mismo ritmo en 2014,
y a partir de 2019 prácticamente ya tenemos una declinación sin ningún tipo de reposición, lo cual nos lleva a una condición comercial preocupante que es el fin del contrato con Argentina el año 2023, que es un contrato que, fíjense, se acabó después de 18 años, pero que en teoría debería durar 30 años de abastecimiento. Esto nos lleva a pensar de que ya estamos entrando en una etapa crítica donde es necesario ajustar la norma y crear una nueva ley de hidrocarburos que sea capaz de activar, de llamar a inversiones que tengan la capacidad de avanzar respecto a esto. Es un tema preocupante porque si el gas realmente físicamente se llega a terminar, recordemos de que aproximadamente el 70% de la matriz energética de Bolivia está siendo tomada, está siendo generada desde termoeléctricas, es decir, se alimentan con gas natural. Y ustedes dirán, pero si se acaba el gas, ¿qué vamos a hacer? Probablemente no tengamos que importar gas de nuestros países vecinos y el costo se sextuplicaría. Entonces es un tema importante que nos afecta a todos. Finalmente vemos cómo las reservas internacionales netas cayeron desde los 15.000 millones que se tenían en el año 2014 a los 1.700 millones que se registraron al inicio de 2024, finales de 2023. No tenemos margen de seguridad, la pregunta es ¿y qué va a pasar en 2024? Solo cuando baje la marea sabremos quiénes estaban nadando desnudos, dice Warren Buffett, y eso le afecta a las empresas que estaban trabajando al límite. ¿Y saben quiénes están trabajando al límite? Los importadores. Entonces, si hacemos un análisis de la realidad respecto a cómo se estaban comportando los importadores, tenemos que hay un impacto en la rentabilidad empresarial de más o menos 80%. Entonces, la situación inicial, que era diciembre de 2022, prácticamente tenía una rentabilidad del 10.3% sobre capital invertido. Y fíjense cómo esa rentabilidad se va cayendo a medida que van bajando las condicionantes vinculadas a los giros oportunos. ¿Sí? El banco cada vez fue dilatando los tiempos. A eso le sumamos la recalificación de riesgo país, que tuvimos una caída bastante abrupta durante la gestión 2023, que se mantiene en la gestión 2024. Estábamos en una categoría B2 y ahora estamos en una categoría C1. Y si a eso le sumamos la devaluación implícita a través de las comisiones de giro, fíjense que la misma empresa, vendiendo lo mismo, haciendo lo mismo, gastando lo mismo, estaríamos diciendo que tiene un 80% de rentabilidad. Entonces, efectivamente, es cada vez más difícil hacer empresa. ¿Cuál es la situación que hemos tenido el primer semestre del 24? La ausencia de dólares, las altas comisiones bancarias, tiempos muy dilatados en los giros al exterior, limitaciones en el abastecimiento de carburantes, inflación latente, es decir, ya se siente la inflación en distintos temas y la presión fiscal está exacerbada. Es decir, estamos bastante preocupados en ese sentido para poder avanzar y trabajar en un análisis de lo que es la gestión empresarial. ¿Y cuáles son las soluciones que nos han planteado desde el gobierno? La primera es una gestión de opinión que no ha llegado a ningún buen puerto. Fue básicamente decir que el origen de la crisis primero lo tenían los exportadores, luego los bancos, luego los importadores. Luego se habló de que usemos los yuanes como moneda de cambio, lo cual no se operativizó en ningún sentido. Incluso la misma economía china ha rechazado estos yuanes porque los importadores que traen cosas de China buscaron la forma de utilizarlos y no pudieron. Sus proveedores prácticamente exigían y exigen aún dólares americanos. Luego estuvo la emisión de bonos en dólares que tardó poco más de 2 meses en poder completarse, eran 100 millones de dólares, se lograron cumplir, pero ¿a qué costa? Básicamente tendríamos que trabajar en una estructura vinculada a nuestras reservas que son las AFP. Finalmente, la limitación de las comisiones de giro que no, lastimosamente, no tuvieron ningún efecto, porque como yo siempre digo, el banco es como el casino, el banco nunca pierde. ¿Ok?
Finalmente, el trágico día del pseudo golpe de Estado, el tanquetazo o como quieran llamarlo, afectó de forma totalmente negativa, porque a partir de ese día de finales de junio, el tipo de cambio en el mercado paralelo alcanzó y rompió la barrera de los 10 bolivianos por dólar y no ha vuelto a bajar desde entonces. Entonces la tendencia sigue siendo al alza. Aquí debo coincidir con Milton Friedman, que decía: la solución gubernamental a un problema suele ser tan mala como el mismo problema. El desenlace de la situación, esto ya se vuelve un poco preocupante cuando analizamos la evolución de las reservas. Al primer, al primer trimestre ya teníamos concentrada gran parte de nuestras reservas financiadas, y al primer semestre ya ascienden estos financiamientos externos a 648 millones de dólares. Se estima que hasta fin de año conseguir otros 150, 170, que le darían el oxígeno suficiente a nuestras reservas para no terminar en cero. Fíjense que prácticamente el último crédito que he colocado en diciembre como estimación es el que garantizaría que la reserva no caiga negativo. Sin embargo, esto tiene efectos importantes sobre la variación de tipo de cambio. Si hay estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio a diciembre podríamos estar hablando cerca de los 14 bolivianos por dólar. Si existen fallos durante este trimestre, que ya los estamos viendo, que se está terminando y no se han logrado aprobar los créditos de forma expedita, etcétera, lo más probable es que terminemos con un tipo de cambio de 16 bolivianos por dólar a diciembre. En caso de que esto no se llegase a dar, estamos hablando de que el control del Q4 falle, es decir, el tipo de cambio podría llegar a 20 bolivianos. Y si dejamos un tipo de cambio de equilibrio, llegamos a los 30 bolivianos. Entonces es un tema realmente complejo, porque esto afecta no solamente a las empresas importadoras, como se puede pensar, sino afecta a todos en conjunto. Una estimación a diciembre, tenemos por ejemplo que el crecimiento del PIB oficial va a estar en el orden de 5%, pero en la realidad estaríamos hablando de un valor negativo de casi 6%. Por otro lado, la inflación oficial estimamos de que va a estar cercana al 7%, porque ya a julio se reportaban valores del orden del 4%. Recordemos que aún falta el trimestre más inflacionario, que es el último, y vamos a ver cómo termina la relación. Sin embargo, si ya sabemos si hay que dolarizar esa inflación, terminamos hablando de un número promedio del orden del 20%. Entonces, es un valor importante, no es un tema menor la pérdida de valor adquisitivo. La desocupación como tal superaría, esperemos que no, pero superaría los niveles de pandemia, porque muchas empresas están siendo imposibilitadas de continuar con sus operaciones de forma normal. Obviamente esto traería un incremento en la informalidad, y la subvención de los carburantes, ya mencionábamos, estaríamos prácticamente con casi 2 billones de dólares. Las reservas podrían acabar en valores negativos. El tipo de cambio informal, asumiendo algunos escenarios los más probables, estaría entre 16 y 20 bolivianos. Y las comisiones bancarias, que esto es otro tema importantísimo, las comisiones bancarias de giro al exterior podrían terminar entre 95 y 128%. Esto considerando, obviamente, un repago a las condiciones de dólar, pero vuelvo a insistir con esto, son estimaciones tratando de ser lo más ecuánime posible. En resumen de la situación, básicamente lo que nos espera es un escenario de estanflación. ¿Y qué significa eso? Que no hay un crecimiento, pero sí hay inflación. Y esto ya lo estamos sintiendo y lo estamos viendo en el mercado como tal. El desenlace de la crisis, con una comparación a efectos internacionales, si nos comparamos con otros países, miramos estos titulares, resulta que son los mismos que tenía Argentina hace unos 3 años más o menos. La pregunta es si tendríamos la misma suerte.
Y aquí viene la parte negativa. Si nosotros comparásemos el PIB per cápita, es decir, el ingreso del país por persona, con la esperanza de vida de las personas medida en años como una métrica de bienestar, fíjense que Argentina aparece en este primer cuadrante. Aquí está Argentina. Pero Bolivia aún no aparece y está bastante lejos de aparecer. Ahí está Bolivia. Entonces fíjense que estamos prácticamente en estratos, en niveles muy diferentes. Si por un momento nos ponemos los lentes de un inversionista internacional, yo diría, aquí sí puedo invertir con seguridad, aquí analizo y pienso y aquí no lo hago. Entonces estamos en una situación realmente compleja. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿el futuro realmente se ve incierto? Yo diría que no, el futuro no se está viendo incierto, el futuro se ve que el día de mañana va a estar peor que el día de hoy, va a ser un día complejo el día de mañana. ¿Y esto a qué nos lleva? A hablar de los ganadores y perdedores de esta situación. Los grandes ganadores serán los exportadores, los grandes perdedores serán los importadores. Hablemos sí de esto, que hay que verlo con, entre comillas, ¿no? Tendrán una ventaja significativa siempre y cuando puedan mantener las condiciones en las que están operando. Pero si les cambian las condiciones, si les cambian las reglas de juego, esa ventaja significativa desaparece y nos convertiremos en un país con una débil capacidad de hacer negocios, un clima de hacer negocios bastante complejo. Ahora, el problema viene con los importadores, que son prácticamente el 95% de las empresas que se tienen, lo cual obviamente genera una desaceleración importantísima a nivel económico. ¿Cómo le afecta esto a las empresas? Ya lo hemos discutido, pero es bueno puntualizarlo. Es la falta de divisas, la afectación directa a lo que son falta de divisas, afectación directa a lo que son sus costos y con incrementos del orden del 20-40%, la imposibilidad de mantener costos laborales, tributarios, comerciales. ¿Qué alternativas tienen las empresas? Tecnología, básicamente optimización, búsqueda de mejora continua, búsqueda de asociaciones gremiales que le permitan negociar mejores condiciones. Entonces son condiciones importantes que vale la pena discutir. Otro gran perdedor de la situación son los trabajadores por la incertidumbre económica, la capacidad que se tiene de frenar todas las decisiones frente a decir, pucha, ¿qué hago ahora? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar mañana? Luego, en 2024, tendríamos lo que son, a diciembre de 2024, una pérdida de valor de entre 25 y 40%, pudiendo ser incluso más dependiendo del nivel de ingreso y de las costumbres que se tengan al respecto. Finalmente, la posibilidad de ser cesado en el trabajo va a incrementar 2.8 veces. ¿Eso qué significa? Que si antes teníamos la chance de una empresa de 10 personas, una podía ser desvinculada, hoy estamos hablando de que ese número ha subido porcentualmente a 3. Luego tenemos acá un poco la estructura del gasto promedio de las personas. Estos son datos del INE, como pueden ver en alimentos, bienes, transporte, y hasta ahí ya tenemos gran parte de la ecuación cubierta. Pero aquí lo importante pasa por identificar el porcentaje de dolarización que tiene cada uno de estos rubros. Y resulta que más o menos el porcentaje de dolarización del gasto promedio de las personas es de 47%. Entonces, prácticamente hay un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las personas cuando nos toca discutir y hablar sobre el mercado paralelo de divisas. Como conclusiones, podemos decir que la economía está en un periodo de crisis profunda, lo está iniciando como crisis profunda. El ingreso de la población se va a ver contraído y los exportadores son los menos afectados en esta situación. Sin embargo, las empresas organizadas son las que tienen la ventaja para ser artífices y cerrar la brecha cuando el mercado reaccione y tiene que reaccionar. Ahora,
Siempre hay que ser positivos, hay que tener una visualización importante porque las crisis presagian oportunidades. En ese sentido, la idea ha sido compartir con ustedes un poco la visión y la visualización que hay de la coyuntura al 2024. Les dejo ahí algunos datos de contacto y obviamente en función de cualquier requerimiento podemos conversar, podemos seguir discutiendo y evaluando esta situación. Espero que el análisis haya sido de ayuda, que los haya apoyado en su proceso de toma de decisiones y los invito a que puedan interactuar en el canal, a que podamos conversar y retroalimentarnos obviamente con toda esta estructura.